privilegio que nos da el Señor de compartir la palabra de Dios. Hoy en nuestro mensaje de viernes en la noche, donde vamos a continuar con la serie que estamos llevando adelante sobre los reyes menos conocidos de Israel. Así que estoy invitándote a ir allí a la palabra de Dios, a Primera de Reyes, capítulo 15, y vamos a estar leyendo solamente 2 versículos, aunque vamos a ver parte del capítulo 15 y del capítulo 16. Y dice la Escritura en el versículo 33, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ministres a través de ella y nos hagas entender, Señor, en esta noche lo importante que es seguir tu patrón. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como acabamos de leer en esta hora, hoy vamos a hablar bajo el título Baasa, que es el nombre del rey, imitando lo malo. Yo no sé si usted ha oído en nuestro contexto sociocultural la frase o el dicho que dice que el que imita fracasa. Aunque el dicho tiene algo de verdad, no necesariamente usted va a fracasar por imitar a alguien. Y más si ese alguien le sirve a usted como de inspiración por los logros, por su carácter y por el compromiso que tiene esta persona a la que usted quiere imitar con Jesús. Si es así, vale la pena imitar ciertas cosas de la vida de esta persona. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, hay un mandato claro en las Escrituras de imitar a Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si te vas a poner un estándar a imitar, si vas a buscarte a alguien al que vale la pena imitar, bueno, esa es la persona de Dios, que se expresa en su máxima expresión, que es su Hijo Jesús. La palabra imitar bíblicamente significa una persona que copia las palabras o la conducta de otra persona. Eso es lo que significa bíblicamente. Ahora, para entrar en el detalle de lo que acabamos de leer ahora, el rey Baasa es un ejemplo de un imitador, pero no precisamente de Dios, sino de personas impías que en determinado momento deshonraron a Dios. Nosotros vivimos en una cultura de imitación y muy triste decir que la mayoría de aquello que queremos imitar está bien alejado del patrón bíblico. Mucha gente dentro del pueblo de Dios, no estoy hablando fuera del ambiente eclesial, están fascinados por las fantasías de los superhéroes, la vanidad que ven en la vida de determinadas celebridades están moldeando muchos estilos de vida. Y lo de Dios y lo que Él tiene que decir muchas veces es ignorado y se toman decisiones que luego se tienen que lamentar. Yo quiero hablarte de seguir el patrón de Dios en la vida. Lógicamente no voy a decir todo lo que dice la Escritura porque solamente me voy a circunscribir a la vida de Baasa. Porque seguir ese patrón es lo que nos lleva a ser, como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, hechos conformes a la imagen de Dios, que es en definitiva el propósito final que tiene Dios para con nosotros sobre la faz de esta tierra. Así que déjame compartir contigo algunos elementos que nos conducen por ese patrón, y ese patrón lógicamente nos lleva a imitar a Jesús. En primer lugar, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir que Jesús sea el patrón de nuestra vida. La Biblia dice en el versículo 33 y 34 que acabamos de leer ahora, que Baasa comenzó a reinar sobre todo Israel y reinó 24 años sobre el reino del norte, y viene la caracterización que hace
el escritor bíblico sobre su reinado y sobre su persona, y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Dios, y anduvo en el mismo camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué decimos que decida que Jesús sea su patrón de vida? Porque podemos decir que Jesús es nuestro Señor, que su palabra es nuestra guía, y aún así hacer lo que mejor nos parece a nosotros. Y el otro elemento tiene que ver con los patrones que recibimos en la vida. Usted va a recibir en la vida sin fin de patrones, comenzando por nuestros padres, educadores, autoridades gubernamentales, personas de los medios de comunicación en toda su faceta, deportistas, y un sinfín de personas y doctrinas que nos vamos a topar en la vida, que pueden influenciarnos, y podemos tomar de esos patrones tanto lo positivo como lo negativo. Ojalá tomemos lo positivo. Ahora, los patrones que tenía Baasa no eran patrones positivos que digamos. Básicamente tenía a Jeroboam, que había sido el primer rey del norte, y ustedes saben, ya vimos aquí que había sido un completo desastre. Después estaba Nadab, su hijo, que también fue una persona completamente alejada de Dios. Todas esas personas deshonraban a Dios y se opusieron a los principios divinos. La Biblia dice, cuando habla de Baasa y lo describe como un imitador de ellos, cuando dice: y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Ahora, que haya patrones equivocados en tu vida, y digo esto porque mucha gente por lo general piensa que el comportamiento que llevan alejado de Dios está justificado por determinadas cosas que vieron en personas que venían a la iglesia, por ejemplo, o que vieron en sus padres, y ellos creen que eso les va a justificar. Pero la realidad es que pueden haber patrones equivocados, pero al final nosotros decidimos qué camino vamos a seguir. Yo creo que hay dos elementos en la historia de Baasa, cuando lo vemos aquí en la Escritura, que nos ayudan a ver cuándo estamos asumiendo el patrón equivocado. En primer lugar, tenemos las decisiones de impiedad. La Biblia dice en el versículo 27 y 28 de ahí, del capítulo 15, que Baasa, que era de la casa de Isaacar, es decir, que era de otra tribu, conspiró contra el rey que estaba en ese momento. Y dice la Escritura que lo hirió en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado esta ciudad. Lo mató pues Baasa en el tercer año del rey Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Cuando tú lees esto, te das cuenta que Baasa era un traidor y era un oportunista que atentó contra la persona que dirigía el reino. Baasa no esperó que Dios lo pusiera como rey, sino que lo tomó por su mano, aunque eso significara matar. Eso es una decisión de impiedad. Y al final, vale decir, cuando usted sigue leyendo ahí, que su mala decisión sirvió para que Dios cumpliera el juicio sobre la descendencia de Jeroboam. Pero Baasa no lo hizo pensando en Dios, lo hizo por motivos puramente egoístas. Entonces, ¿qué cosa es una decisión de impiedad? Una decisión de impiedad es cuando sutilmente actuamos injustamente desde un punto de vista y estilo de vida que no reconoce a Dios en medio de esa situación y lo que Él tiene que decir. Y ese actuar de impiedad va subiendo de nivel a medida que nosotros vamos ignorando las alertas de Dios. Mire, amado hermano, en esta era de relativismo moral puede ser que nosotros nos sintamos tentados a seguir la corriente de este mundo. Es lo que siente mucha gente, y sobre todo ahora en toda esta época de encierro. Pero este mundo, y cuando hablo de mundo estoy hablando de todo el sistema de creencias que gobierna esta tierra, este mundo y Dios, tengo que decirle, son totalmente incompatibles. Dios nunca va a ser amiguito del sistema de creencias de este mundo. Y la realidad es que si tú estás saliéndote o saltándote los linderos de Dios, eso significa que tu patrón de vida está cambiando. El punto es que tengas el suficiente discernimiento para que veas
las líneas que estás cruzando. Dios no nos ha autorizado dándonos libertades que no deberíamos tomar, porque deshonran su nombre, conducen a dar un mal testimonio de su nombre y nos alejan de su voluntad y de su comunión. Pablo le dijo lo siguiente a los corintios, hermano. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, él dijo: por tanto, les ruego que me imitéis. ¿Y sabe lo que le está diciendo ahí? Dejen de ser carnales. Dejen de ser niños en Cristo y maduren, mirando todo el contexto de la carta. Cambien su patrón de vida y vivan según el ejemplo de quien les predicó, que era Él, y de aquel que es su Señor, que en este caso es Jesús. Entonces, amado hermano, las pequeñas decisiones de impiedad son una alerta de a quién estás imitando. El segundo elemento es la pérdida del temor de Dios. Es una lástima, hermano, que muchos creyentes, cada vez que se menciona la palabra juicio, solo piensen en el temor al castigo. La verdad es que cuando Dios trae juicio, y con juicio me estoy refiriendo a cuando Dios juzga al mundo al identificar y condenar el pecado y trayendo justicia y recompensando a los justos. La verdad es que cuando Dios trae juicio siempre lo hace con rectitud e imparcialidad. Y vale señalar que las Escrituras muestran una larga estadía de la paciencia, la gracia y la misericordia de Dios antes que llegue el juicio. Baasa, sabe que la descendencia de Jeroboam ha sido exterminada por causa de deshonrar a Dios. Él mismo, sin proponérselo, ha sido participante de este juicio y viene y comete los mismos errores de aquel que fue juzgado por Dios. Hay una faceta del carácter de Dios de la cual no nos gusta hablar, porque pensamos que si la ignoramos va a desaparecer, pero la verdad es que Dios es justo y retribuye y retribuirá toda maldad a menos que las personas se arrepientan. Entonces, la pérdida del temor a Dios ocurre cuando nosotros dejamos de tomar en serio los principios divinos y nos encerramos en nuestra opinión y así actuamos. Baasa tuvo 24 años para andar en el temor de Dios e hizo todo lo contrario. Persistió en la idolatría y tenía más temor de los ídolos que pululaban allí en la tierra que al Dios de los cielos. Entonces, la falta de temor de Dios, hermanos, es una luz roja que nos dice que nos vamos deslizando del patrón bíblico. Y esa falta de temor de Dios es mucho más clara en nuestro comportamiento cuando nadie nos ve. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace el temor de Dios y por qué es tan importante en este asunto que venimos diciendo sobre que Jesús sea el patrón de nuestra vida? Bueno, hermano, es sencillo. El temor de Dios conduce a la reverencia, conduce a la sujeción, conduce hacia que la voluntad de Dios sea prosperada en nuestra vida. Y todo lo contrario a lo que acabo de mencionar también es verdad. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8, una palabra poderosa. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, ¿qué dicta tu patrón de vida? Cualquier creyente te dirá que Jesús es el que dicta su patrón de vida. Pero la realidad es que el patrón de vida va más allá de las palabras. A quien usted está imitando ahora es quien tiene el control de su vida. Y el que tiene el control es quien está dictando el patrón. Ojalá usted sea de los que puede decir como Pablo cuando le escribió a los filipenses y dijo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y eso nos lleva a un segundo elemento. Tenemos que honrar la posición que Dios nos ha dado. Porque la gente que corre en el patrón bíblico honra lo que Dios le ha dado.
La Biblia dice en Reyes del 1 al 3, capítulo 16, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. La gente que corre en el patrón bíblico, como le decía, van a honrar la posición que Dios le ha dado. Los creyentes forman parte de la familia de Dios y son súbditos de su reino, donde cumplen diferentes funciones. Todos esos elementos tienen que ser honrados y usted tiene que vivir una vida de honra a eso que ya usted es. Si usted está en este mundo, pero usted no es de este mundo, su ciudadanía está en los cielos. La Biblia dice que tú has pasado de tinieblas a luz, que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Eso significa que mientras estés sobre la tierra, esta no es tu verdadera nacionalidad. Eres extranjero sobre la faz de la tierra. Baasa ha recibido la posición de rey y él tiene que honrar lo que ha recibido. Su honra al llamado es una evidencia de que la persona está siguiendo el patrón de Dios, que está deseoso de imitar los buenos ejemplos de todos aquellos reyes piadosos que en algún momento le precedieron o le antecedieron antes de que él tomara el trono. No estoy hablando de Jeroboam o de Nabat, estoy hablando de David y toda aquella gente que realmente buscó a Dios. Cuando tú comienzas a mirar la vida de los reyes de Israel, Baasa incluido, notas un patrón de deshonra. Alguien dijo que hay una extraña perversidad e indiferencia de los reyes de Israel, quienes cuando veían que la familia de los reyes precedentes a ellos eran obviamente derrocadas como consecuencia de desobedecer a Dios, y eran derrocados por el mandato de Dios porque habían adorado becerros. La Biblia dice que esos mismos reyes volvían a repetir el ciclo y volvían a impulsar al pueblo a postrarse delante de todas esas imágenes de animales para buscar a Dios. Entonces la pregunta obvia es: ¿cómo honramos a Dios y nos mantenemos en el patrón bíblico? Yo creo que en primer lugar aquí en la vida de Asa hay dos cosas. Primero, usted tiene que recordar quién le ha levantado. El primer problema con el que lidia Baasa es que tiene amnesia espiritual. Él parece olvidarse que solo la paciencia y la gracia de Dios le ha puesto como rey. De hecho, él se olvida literalmente que Dios le levantó del polvo, pero se olvida también del privilegio que ha recibido. Cuando Dios le habla, les recuerda que él está al frente del pueblo de Dios y, le guste o no, tienes que vivir conforme al estándar que representa dirigir el pueblo de Dios y ser parte de los mediadores entre Dios y los hombres a los que está dirigiendo. Y eso incluye propiciar que las personas busquen a Dios y le honren. ¿Y qué hace Asa? ¿Qué hace Baasa? No, él mantiene el culto idolátrico, y cuando parte del pueblo trata de adorar al Dios que le levantó y trata de ir a Judá, donde se está buscando el rostro de Dios, él le impide el paso por la fuerza, fortificando Ramá para que nadie pueda ir a adorar a Dios. Es la cosa más insensata del mundo. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Nos dice que las actitudes de orgullo, de temor a perder influencia, de incredulidad y de ser tropiezos para que otros busquen a Dios son actitudes que no debemos imitar, pero sobre todo revelan un corazón olvidadizo que no aprecia la gracia recibida. Ese es el asunto con el cual debemos batallar. Nuestra justicia propia, como hemos dicho en otras ocasiones, siempre aflora y nos llegamos a creer que lo que nosotros poseemos y que hemos logrado en la vida ha sido sin la intervención de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, hermanos, es ser agradecidos por lo recibido. Que otros vean que el motivo de nuestra honra es Dios, por quien primeramente es, pero también por lo que hemos recibido. No estoy diciendo que lo anterior sea fácil, porque Dios por lo general no nos da, no nos
nos complace con nuestros caprichos, simplemente cumple y nos da todo aquello que necesitamos. Yo quiero que usted recuerde las palabras del sacerdote Elí cuando él se olvidó quién era el primero en su vida por causa de sus hijos, y Dios le mandó a decir en Samuel capítulo 2 versículo 30: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían perpetuamente delante de mí. Pero Dios dice: pero yo, ¿qué va? Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecien serán tenidos en poco. Por lo tanto, hermano, honre lo que usted ha recibido de Dios y honre al Dios que le ha bendecido. El otro elemento es que usted tiene que fijarse en el final de los que deshonran a Dios. La segunda parte del mensaje que le dan a Asa es una alerta de Dios para Baasa, donde Dios le revela lo que va a suceder si él sigue por donde va. Básicamente Dios le está diciendo: si tú imitas a los malvados, tú y los tuyos van a terminar como los malvados. Y lo peor es que tu legado va a ser de muerte y destrucción. Porque nosotros, en nuestra cultura, se promueve lo popular, lo carnal y no precisamente lo que honra a Dios. Puede ser que la mayoría de los que no son creyentes ni piensen en honrar a Dios por diferentes razones, sean de índole personal, emocional o intelectual. Pero lo que sí se espera es que un creyente tenga el mínimo de discernimiento y entienda cómo terminan los que deshonran a Dios. ¿Y qué pasa con ese legado de ignorar a Dios? ¿Y dónde va a conducir ese legado su vida y de la de su descendencia? Baasa tenía que haberse leído el Salmo 1, como también muchos de nosotros, donde se pondera en los primeros versículos el imitar el andar de los justos y el fruto que va a producir todo eso. Sin embargo, también en la segunda parte del Salmo dice lo que va a suceder con las personas que deshonran a Dios. La Biblia dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mire, hermano, es de necio imitar y seguir este mundo y esperar que vamos a cosechar lo de Dios. Así que tomemos decisiones sabias que impacten nuestra vida y de aquellos que amamos. Recuerde que las decisiones que tomamos tienen un rango de alcance en tipo y en cantidad de personas. Y quiero terminar este punto haciéndote un claro llamado: responsabilícese con lo que ha recibido. No dejes las cosas a la casualidad y que se van a resolver solas. Recuerde que lo que nosotros imitamos, eso reproducimos. Y si nosotros actuamos y hablamos como aquellos a quienes queremos parecernos, nuestro fin va a ser igual que el de ellos, porque lo que sembramos cosechamos. Así que honra a Dios a través de lo que eres y de todo lo que Él te ha dado. Y termino en esta noche. Lo que está llegando a tu vida corresponde con aquel que usted está imitando. Subraye eso porque es importante. Lo que está llegando a su vida se corresponde con aquel que usted está imitando. Si es a Jesús, las bendiciones llegarán a su vida. Y cuando digo que las bendiciones llegarán a su vida, para que nadie me vaya a malinterpretar, eso no significa que los desafíos no estarán presentes, porque puede ser que alguien esté pasando algún tipo de desafío y me diga que lo que acabo de decir no es cierto. Mire, cualquiera que imita a Jesús tendrá suficientes desafíos más allá de su fuerza, pero Jesús siempre le va a sostener. Así que haga suya las palabras del escritor a los hebreos que dijo: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, amado hermano, está en tus manos a quién vas a imitar. Dios te bendiga en esta noche. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes
a conducirnos bajo tu patrón, Padre, bajo el patrón de Jesús. Queremos ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo, Dios. Queremos imitarte a ti, amado Señor, y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre, y gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora.